Este conversatorio forma parte del ciclo de formación a formadores en educación para la paz que hemos venido desarrollando en el marco de este movimiento por una nueva normalidad a partir de los grupos de trabajo que se han venido configurando desde el año 2020. Participamos de este conversatorio, de este ciclo de formación a formadores, educadores sociales, activistas, profesores y profesoras, docentes, maestros de escuela, de universidad, de distintos países de América Latina, que, bueno, pues convergemos con las ganas de aprender un poco más sobre lo que significa la educación para la paz, la metodología de la educación para la paz, reflexionar juntos y juntas sobre distintos caminos y distintas iniciativas y experiencias de educación para la paz que pueden resultar exitosas para la construcción colectiva de nueva normalidad en América Latina. Esa es precisamente la intención de este primer conversatorio que vamos a desarrollar en directo. Tenemos hoy la fortuna de contar con 4 experiencias que entendemos nosotros muy interesantes porque tienen algunos componentes muy ricos que coadyuvan precisamente a una educación diferente, a una educación de construcción de cultura de paz, de transformación, que entendemos clave para construir la nueva normalidad juntos y juntas. Así que yo, sin más dilación, voy a darle la palabra a Lucía Rodríguez, que es quien me acompaña en la moderación del día de hoy, para compartir con ustedes los detalles de estas experiencias. ¿Cómo estamos, Lucía? Hola, Esteban, es un gusto. Pues bueno, compañeras, compañeros, vamos a dar paso al espacio para poder intercambiar, ¿no? Los tiempos son muy cortos, esperemos poder generar por lo menos una dinámica, y si no, pues bueno, seguimos en contacto y seguimos abriendo espacios para seguir hablando sobre estas y otras experiencias, ¿no? Entonces, bueno, la idea es de que vamos a trabajar en 2 momentos, una primera intervención de cada una de los compañeros, recuperamos el espacio de preguntas, ¿no?, que vayamos identificando en el propio chat, y un segundo momento en el que podamos también hacer un segundo momento de intervención con las y los compañeros, ¿no? Y bueno, pues sin más, ¿no? Damos paso. Están con nosotros, son 4 experiencias. También van a participar con nosotros. Está el maestro, el doctor Gustavo Luna López, que él es docente de corazón, ¿no? Y él actualmente es director del Centro Benito Juárez de la Ciudad de México, que es una escuela primaria muy emblemática acá en la propia Ciudad de México, muy antigua. Ya a lo mejor nos habla un poquito Gustavo de ello, ¿no? Entonces, pues también felicidades y gracias por estar acá, Gustavo. A otro compañero muy estimado, ¿no?, de México, el doctor Gustavo Luna, para que nos comparta sobre su experiencia, ¿no? Acuérdense que tenemos un segundo momento, entonces hay que dar algunos elementos en esta etapa y después ya seguimos platicando de ella en la segunda etapa, ¿les parece? Adelante, Gustavo. Hola, Lucy, hola, Esteban, ¿cómo están todas y todos? En verdad, muy emocionado de participar aquí con ustedes. Pues a mí me gustaría iniciar con una pregunta y dándole paso al tema que estamos tratando hoy, es cómo se construye la paz desde la escuela. Y es muy importante puntualizar esto, porque nos debemos de tener en cuenta que, de acuerdo en el lugar en donde nos encontremos, necesitamos características específicas para construir la paz. En la escuela, cómo se construye; en la casa, cómo se construye; en la comunidad, cómo se construye; en el empleo, cómo se construye, ¿no? Y entonces nos vamos a dar cuenta que es una situación de cultura. El proyecto que yo realicé se llama La Perinola, yo gano, tú ganas, ganamos todas y todos. Y es un proyecto escolar que afortunadamente, poco a poco, ha tenido un impacto ya a nivel internacional. Ahorita estamos en esta conferencia y próximamente nos vamos a ir en septiembre a presentarlo en Santiago de Chile. Entonces, es importante también vislumbrar cómo nuestras pequeñas acciones
desde nuestra función como estudiantes, como docentes, como alumnado, como familia, pueden tener un impacto mayor. Hay ocasiones que decimos, bueno, es que si yo cambio, ¿qué es lo que puede cambiar? Pues cambia tu entorno, cambia tu contexto, cambia las relaciones y las interacciones que tienes con las demás personas. Entonces, este proyecto escolar surge de la necesidad de que tenemos que aprender a convivir, y es algo que regularmente no tomamos en atención. Estamos tan adentrados en las escuelas, de lo académico, de las asignaturas que podamos tener cada quien en nuestros países, que el aprender a convivir se da como por hecho de que simplemente, pues al estar con alguien más, pues ya sabes lo que es el respeto, ya sabes lo que es la diversidad, ya sabes lo que es la tolerancia, ya sabes lo que es la empatía. Sin embargo, no es así. En la comunidad en donde trabajo es una comunidad urbana realmente muy bien posicionada en un aspecto geográfico. Y entonces aquí la dificultad es que somos muchos, somos muchas personas. Cuando yo llego en esta escuela, que es a finales del 2017, había cerca de 900 estudiantes, que lo conformaban cerca de 800 familias y 50 en personal docente. Y pues éramos mucha gente. Y venía una situación problemática porque pues yo llegaba después de que 3 directoras antecesoras pues las habían sacado de la escuela por situaciones de conflictos escolares. Y pues llegábamos ¿a qué? A ver qué sucedía, a ver qué pasaba, que los conflictos escolares terminaban en estas situaciones pues agresivas, en estas situaciones que si bien no podríamos decir que es de violencia física, pues sí en verbales, emocionales, había una situación de poca estabilidad. Y no puedo decir que ahorita ya está arreglado. Claro que no, porque es un proceso largo, es un proceso, y reitero lo anterior, es un proceso de cambio de cultura. Y entonces, recuperando espacios, y estaba estudiando, estaba meses de haber ingresado a la maestría en gestión de la convivencia, y dije, bueno, hay que enseñar a convivir, hay que gestar la convivencia desde la escuela. Veo un espacio desocupado, un aula en el plantel, y digo, ok, si en las escuelas existen laboratorios, si existe el salón de cómputo, si existe el salón de inglés, si existen las canchas de deportes, en mi caso, pues también contamos con alberca, pues ¿por qué no tenemos un espacio donde enseñemos a convivir? Y de ahí surge ese planteamiento, tomando en cuenta un diagnóstico real de todo lo que sucedía, las relaciones entre docentes, entre estudiantes, entre las familias que querían ser docentes, los docentes que querían ser los directivos, los alumnos que no sabían a quién hacerle caso. Y entonces, pues era tratar de poner un poquito de orden, ¿no? Las herramientas que proporciona la maestría en gestión de la convivencia resultan fundamentales porque empezamos a intervenir. Y mi primera intervención como previo a este proyecto de la perinola fue por la intervención con las familias. Estoy casi seguro, y creo que me puedo considerar uno de los pioneros, no hay investigaciones sobre cómo los docentes, cómo las docentes tenemos que atender a los padres y madres de familia. Hay diversos estudios, e inclusive de manera informal, si preguntamos en las escuelas a las maestras y maestros ¿cuál es la mayor problemática? Estoy 100% seguro que la mayoría va a ser la comunicación con las familias. Pero si ya sabemos que ese es el problema, ¿por qué no hemos actuado? ¿Por qué no se ha actuado? Entonces, como uno de estos primeros indicios, diseño un protocolo de atención para padres y madres de familia desde el enfoque de la cultura de paz, con ciertas características que debemos de tener en la comunicación, porque era lo que teníamos que atender, el problema pues de cómo nos íbamos a comunicar. Este artículo, bueno, este protocolo se manda a la revista Entre Maestros de la Universidad Pedagógica Nacional con el apoyo y el acompañamiento de la doctora Cecilia, pues se publica. Y entonces empezábamos a intervenir, ¿qué más? O sea, ya estábamos en esta situación con las familias, ahora vamos con docentes y ahora vamos con estudiantes. Teníamos que rescatar el cómo vemos la otredad. Y se recupera un espacio, un aula, se invita a la participación de las familias. Tuve 2 mamás que me apoyaron en ese momento y un artista, en donde
se acondiciona un aula con murales en los 4 murales, en las 4 paredes se hicieron murales que hacían referencia a los paisajes tradicionales de México. Ahí la verdad fue una petición personal el rescatar el color de México. México se caracteriza, como muchos países de Latinoamérica, por el colorido, por sus paisajes. Entonces los murales datan de paisajes de México, y que hubiera niños y niñas jugando juegos tradicionales. Y de ahí sale el nombre de la perinola, que aunque no es endémico de México, pues sí es un juego tradicional mexicano, en donde quienes lo conocemos, pues tiene diferentes caras el juego, y dice toma 1, toma 2, o todos ponen, ¿no? Y de eso se trata la convivencia, de dar y de recibir, de que todos y todas tenemos que participar, y que dependiendo de la situación, va a ser muy claro qué es lo que se espera, ¿no? Entonces, se hace este proyecto, y pues, como lo menciono, pues era un inicio de recuperar materiales bibliográficos, recuperar materiales lúdicos, donde los maestros y las maestras llevaran a sus niños y niñas a aprender a convivir. Y pues esa era la idea inicial, y con eso se crea. Empieza 2018 y termina el proyecto y el planteamiento y el acondicionamiento del aula en 2019 con 3 mamás y un servidor. Y entonces se inaugura en 2019, estuvo la doctora Lucía también ahí dando algunas palabras, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, la Clínica Especialidades número 6 en cuestión de salud, de por qué era importante aprender a convivir. Termina el ciclo escolar porque lleva 3 años que se inauguró el 1 de julio del 2019, termina el ciclo escolar y pues empieza el 19-20. Y ahí empiezo como a platicar esto con los docentes, con las maestras, los maestros, y pues me doy cuenta que varias, pues desconocen el enfoque de derechos humanos. Desconocen el enfoque de la cultura de paz, seguimos con paradigmas adultocentristas, con machismo, con patriarcado, y entonces pues teníamos que trabajar de otra manera. Y pues si queremos que los niños y las niñas actúen de alguna o de otra forma, o vayan generando aprendizajes bajo un cierto camino, pues las personas responsables deben de estar también formadas en eso. Empieza el ciclo escolar 19-20 con algunas actividades de capacitación dentro de los consejos técnicos escolares, temas de derechos humanos, temas de cultura de paz, pues en una situación pues apresurada, ¿no? Entre declarativa más que formativa, pero algo teníamos que hacer, tenía que decir a los maestros y maestras qué se esperaba de ese trabajo. Y pues nos llega la pandemia en marzo, ¿verdad? Entonces llega marzo 2020 y pareciera que todo se pausa. Lo principal en ese momento era terminar el ciclo escolar. No sabíamos cuánto iba a durar, no sabíamos cuánto tiempo íbamos a estar así. En un inicio pensábamos 1 mes, 2 meses, y después se fueron a 6 meses. Terminamos el ciclo escolar, la mayoría de maestras y maestros haciendo lo mejor posible, y los niños y las niñas participando también de acuerdo a sus recursos. Termina el ciclo, pensamos todas, vamos a regresar el que sigue, el 2021, y pues, oh sorpresa, pues no regresamos. Y entonces ya caí en cuenta que teníamos que seguir aprendiendo a convivir, pero de otra manera. Teníamos que aprender a convivir a la distancia, a través de la pantalla, cuando bien nos iba con cámara prendida, cuando no, pues con un nombre, y a veces con un ícono, con una figura, y era pues, ¿qué hacemos? O sea, ¿cómo convivimos de esta manera tan lejana, ¿no? Y entonces, pues aquí ya me vinculo más con mi equipo escolar, la subdirectora académica, la maestra Elizabeth, con la maestra Sara, que es la maestra especialista de educación especial y educación inclusiva. Y decíamos, pues, ¿qué hacemos? Hay que hacer actividades donde nos podamos reencontrar nuevamente. Y una de esas actividades es que hicimos una revista digital. Una revista digital que al inicio se llamó Revista Digital Benito Juárez, así se llama el plantel, y era recuperar las experiencias que las niñas y los niños tenían en la pandemia, las prácticas de las maestras y los maestros, algunos reportajes, información de la propia escuela para la comunidad.
con el apoyo de mis compañeras, de mis colegas, hicimos un taller para maestras y maestros que le titulamos Las maestras y maestros como líderes emocionalmente inteligentes, porque pues ellos también estaban en una situación completamente desconocida, y si ellas no estaban bien, pues muy difícilmente iban a estar bien también sus estudiantes. Algunas pláticas cercanas con los papás, algunas pláticas cercanas con las familias, con los estudiantes, las y los estudiantes, y pues así fuimos avanzando. Afortunadamente, bueno, bajo las condiciones regresamos y comienza nuevamente que durante 2 años, casi 2 años, pues muchos niños y niñas estuvieron en su casa en un departamento muy pequeño, solos y solas. Y era volver a aprender a convivir dentro de la escuela. Era volver a esta nueva normalidad, que de normal no tiene nada, y mucho menos tiene una situación de certidumbre. Y era, ¿qué hacemos? Y era volver a plantear dinámicas de respeto, dinámicas de convivencia. Muchos maestras, bueno, algunas maestras y maestros pues iban abonando, otros pues siguen en una resistencia de añorar lo que trabajábamos hace 5 años, pero que ahorita ya no es posible. Simplemente el llegar con una mascarilla, llegar de que no me puedo acercar a mis compañeras, a mis compañeros. Y entonces este proyecto que inicia de la Perinola como un espacio va trascendiendo a cada actividad de la escuela. De manera directa o indirecta, todo lo que puedo organizar en el plantel tiene ese propósito, aprender a convivir. Ahorita que estamos aquí en México a un mes de terminar el ciclo escolar y que entregamos las calificaciones hace 15 días y que todavía tenemos un mes de clases, pues es ¿qué le ofrecemos a nuestras niñas y niños? Bajo esta misma línea y bajo este mismo proyecto se generó una semana de activación física y de deporte. Esta semana están con proyectos de ciencia, la próxima semana va a ser de higiene y limpieza, y es cómo ir generando para seguir llamando a la comunidad, para ir recuperando, para ir encontrándonos y sobre todo pues ir tratando de, no de olvidar, pero sí de abonar a la resiliencia de lo que nos pasó. Porque fue una situación muy difícil para muchas personas, ¿no? Entonces, cada quien la vivió de una o de otra manera y vamos en eso, vamos avanzando. El proyecto de la Perinola ganó el premio de Educación en Derechos Humanos Óscar Arnulfo Romero en el 2021, dado por la Organización de Estados Iberoamericanos, y mi intención es que sea referente de la importancia de lo que podemos hacer desde la escuela y hasta dónde podemos impactar. Sería todo, Lucy, Esteban. Muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias a todas, a Norman, a Gillian. Arranquemos un poco entonces a dialogar entre nosotros y nosotras. Como parece que tengo yo el control de los micrófonos, pues bueno, levántenme la manito los compañeros y compañeras para yo poder activarles, ¿vale? Bueno, de los elementos que traen las distintas participaciones, a mí creo que hay varios que resuenan y varios que se entrelazan y que me parecen muy interesantes, ¿no? El primero que tal vez me gustaría destacar es la importancia que tiene la creatividad y la construcción colectiva. Es fundamental entender que los procesos de educación para la paz, que la transformación social requiere de una participación creativa, incluyente de los distintos actores que estamos formando parte del proceso. Eso es muy importante reconocerlo y lo puedo sentir en las distintas propuestas. Pero eso no es fácil, ¿no? Decía ahora en la última intervención Gustavo las dificultades de diálogo que hay, por ejemplo, con las familias. Decía la compañera Nayade al principio, ¿no? Que ella entra en un espacio educativo en el que la forma de relacionarse de pronto pues no era la más linda o la que ella esperaba, ¿no? que pudiera desarrollarse y la importancia entonces de deconstruir esos patrones de relacionamiento y de construcción y de, digamos, esos patrones clásicos, jerárquicos, machistas, que forman parte de nuestra cotidianidad en las escuelas y también, cómo no,
en el ámbito educativo superior, ¿cierto? Nosotros, por ejemplo, dentro de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, también somos, digámoslo así, pioneros, ¿no?, en la lógica de reconocer al estudiantado como algo más que un objeto que está ahí y que debe cumplir con una serie de criterios que evaluamos, ¿verdad?, para generar conocimiento y desarrollo académico estudiantil, y pasar a entender a la persona como un sujeto activo de ese proceso, ¿no? La parte de reconocer a la otredad es fundamental para generar estos procesos. La segunda cuestión que veo que está en las propuestas que se han presentado es el tema del diálogo, ¿no?, y la dificultad que implica un diálogo precisamente desde la diversidad, ¿no? Somos diferentes, pero qué difícil es relacionarnos entre diferentes. Es difícil convivir entre diferentes, es difícil que la diversidad juegue un papel, ¿no?, proactivo, ¿no?, y que nos permita desarrollar cosas juntas. Que muchas veces preferimos lo homogéneo. Y cuánto nos cuesta de construirnos a nosotros mismos en ese sentido, aceptar la diferencia y trabajar con la diferencia. Y eso requiere metodología. Eso no sucede de cualquier forma, no es solamente una cuestión de voluntad, ¿no? También requiere una serie de pasos necesarios para hacerlo posible, aparte del reconocimiento. Y luego todo el tema muy importante también, que hablaran algunas de las experiencias también, ¿no? En el programa de Cillian y de Norman, que es el programa en el que yo también estoy vinculado, lo llamamos iniciativas o acciones para la paz, ¿no? Y lo ponemos como un componente del propio proceso. Nosotros entendemos que un proceso de educación para la paz no es solamente un proceso de talleres, ¿no? Es muchas más cosas. Por eso integramos en ese proceso otros componentes que son tan importantes como, ¿no?, como el diseño de los talleres teórico-prácticos. Y en este caso uno de esos componentes es el diseño, la planificación, la implementación y la evaluación de una iniciativa específica grupal de manera participativa en el propio proceso. Creo que muchas de las propuestas que han hablado aquí lo rescatan, ¿no? Dicen, es importante actuar, es importante hacer, y es importante hacerlo juntos. No es hacer de cualquier manera tampoco. Eso también tiene una metodología, una primera fase de generar integración grupal, una segunda fase de construir, analizar la problemática, cómo la entiendo, por qué la entiendo así, de qué manera podemos trabajarla, recuperar textos, recuperar juntos y juntas que nos permita actuar frente a la problemática que hemos caracterizado. Ese elemento es clave, ¿no? Y por ejemplo, escuchando a Daniela, ¿no?, cómo lo hizo a través del arte, me resuena mucho, ¿no?, con el trabajo fundamental que nos permite la educación para la paz, ¿no?, de poner al servicio de la reflexión colectiva y de la transformación el arte, los recursos que tenemos, ¿no?, los estímulos que podemos llevar al aula de clase, que podemos llevar al espacio pedagógico que sea, ¿no? Y el arte tiene mucha potencia. La posibilidad de recurrir al arte en lo online, al teatro, al arte en las calles, a las movilizaciones, etcétera. Seguramente luego los compañeros de Honduras podrán compartir algunas de nuestras iniciativas también relacionadas con la comunicación para la paz. Bueno, quería hacer este repaso para centrar algunos elementos que me parecen importantes y coincidentes de las distintas iniciativas, y preguntarles, así un poco a quien quieran, ¿cuáles creen ustedes que son los elementos más importantes, más significativos que tenemos que tener en cuenta para continuar haciendo camino a la paz? Porque muchas veces estas propuestas llegan, se desarrollan y mueren, ¿no? Y nos falta esa continuidad. Pues, ¿qué elementos son claves según sus propias experiencias para que esa continuidad pueda existir, pueda darse? Por ejemplo, una línea de preguntas sería esa. Ya tiene Gustavo la mano, luego le doy el Otra línea de preguntas para quien quiera, compañeros, una cuestión importante. Hablamos de que la educación para la paz debe tratar al otro, a la otredad, como sujeto, y de que tenemos que romper esa lógica educador-educando jerárquica. Bueno, pues, ¿qué traducción
tiene eso en la praxis cotidiana de la experiencia? ¿Cómo hacemos que el estudiantado se convierta también en un sujeto que decide cosas? ¿Qué propuestas específicas, qué mecanismos han ustedes visto? ¿Cómo lo han implementado? ¿Cómo lo han tratado si han tenido ocasión de hacerlo? También otro elemento importante en el punto. Y un poco en esa línea, para cerrar tal vez esta ronda, pensarnos un poco en la importancia que tiene ir más allá de la estructura organizativa clásica. ¿Cómo podemos conformar modelos organizativos entre los distintos actores que formamos parte del proceso para trabajar de otra manera? Por ejemplo, nosotros en el programa de los jóvenes tenemos una figura clave que son los dinamizadores y las dinamizadoras que salieron, que en el fondo recupera un poco la lógica de la metodología de campesino a campesina, ¿no? Son líderes interpares, propios estudiantes que forman parte del propio proceso, pero que están en otro estadio y que se relacionan de otra manera y que no son bien facilitadores, pero también, y que son dinamizadores de los grupos de trabajo y tienen un rol y un papel muy importante que en nuestro programa funciona como parte fundamental de una estructura organizativa horizontal y dialógica. Entonces probablemente eso sea interesante que comenten los chicos, pero ¿qué otros elementos pueden existir para fortalecer una estructura lo más horizontal posible? Y ahí vamos entonces, Gustavo, a ver que te activo aquí. Ahí estamos. Gracias, Esteban. Con relación a la primera pregunta o al primer planteamiento, creo es muy importante que cualquier persona que se atreva a hacer algún proyecto considere que nunca va a haber condiciones idóneas para llevarlo a cabo. Siempre va a haber dificultades, siempre va a haber limitantes, falta de recursos o falta de apoyo. Creo que por eso caen muchos proyectos que tienen un propósito muy específico y al no tener la respuesta de manera inmediata o el apoyo o el acompañamiento de manera inmediata, pues uno cede, uno se cansa y se pierde ahí. Y muchas veces pensamos que cuando algo cambia es cuando nuestra intervención va a poder tener un poco más de significado o va a ser más trascendental o va a tener mayor eco. Y pues no es así, ¿no? O sea, condiciones idóneas difícilmente van a estar. Cuando regresamos, la mayoría de maestros y maestras después de la pandemia, pues decíamos, es que todavía no hay vacuna, o todavía no se erradica la pandemia, o todavía está el riesgo, pero estamos ahorita y todavía no está. Entonces eso significaría que tendríamos que estar en nuestras casas, que seguiríamos bajo la pausa o bajo el distanciamiento, o es aprender a vivir con lo que tenemos de una manera pues emocionalmente también responsable y resilientes, ¿no? Entonces creo que uno de lo primero que debemos de tener es que avanzar ante la adversidad es necesario muchas veces y es ahí donde en esos momentos de crisis vamos a poder vislumbrar mejor los cambios y los alcances. Y también las limitantes, también debemos de saber hasta dónde vamos a poder alcanzar, porque puedo tener un ideal muy alto, pero también tengo que ser real con mis limitantes y saber hasta dónde ya no puedo avanzar más o ya no me compete a mí. La segunda de cómo hacer que nuestros estudiantes tengan una mayor participación o tengan esta parte de la apropiación, considero que va más enfocado en el o la docente que en el propio estudiante. Las prácticas adultocentristas de manera regular, y a lo mejor no puedo hablar de la totalidad, ¿sí? Porque creo que el decir siempre o nunca va y difiere con la realidad. Pero la gran mayoría de donde no funciona este enfoque es por la práctica adultocentrista, donde el docente, la docente es quien tiene la razón, donde solamente él o ella puede intervenir, donde ella o él tiene que decidir y poco se lo dejamos a nuestros estudiantes. Y entonces los convertimos en objetos de cuidado y de atención en lugar de sujetos de derechos y de participación. Entonces, tenemos que dejar de verlos como objetos, como algo tanto en las familias como en la escuela, algo que no lo debe de tocar, algo que no lo debe de molestar, algo que no se debe que únicamente va creciendo como plantita, ¿no? O sea, tenemos que quitarle ese significado al niño, a la niña, y entonces eso es muy complejo porque entonces el pensamiento del adulto
tiene que cambiar. Y para que lo perciba al niño o la niña como su igual, como otra persona que está bajo su responsabilidad y tutela el enseñarle a todo, pues entonces implica una deconstrucción muy sustantiva que debe de tener el adulto, ¿no? Entonces, en esta situación creo que va más enfocado al adulto, cómo tiene que ser, el perfil que debe de formarse y por ende sus prácticas cambiarían. La horizontalidad que hablas en la tercera pregunta, creo que ahí también no la podremos marcar únicamente con docentes, ¿no? En esta parte de institución, yo soy director del plantel, ¿no? Entonces, por más que uno quiera ser horizontal, por la propia función hay una verticalidad, ¿no? Hay alguien que la función es diferente a la de estar frente a grupo. Y desde una institución pública, pues como autoridad escolar, pues uno tiene que estar viendo que el servicio funcione correctamente. Y desde ahí hay una ruptura intrínseca que por más que la queramos invisibilizar, ahí está. Simplemente de que es el maestro, es el director o es el alumno. Creo que aquí la clave sería comprender más que la función es equivalente, es que todos tenemos una función distinta, pero que es igual de importante, que es igual de relevante, y que somos un andamiaje, que somos un engranes, que tenemos que ir avanzando, y que si eso no funciona como a la par, desde nuestra función y desde nuestra mirada, va a ser muy complicado, porque difícilmente yo voy a tener la misma mirada que mi maestro o mi maestra, que está durante 8 horas frente a 30 niños y niñas. Pero también muy difícilmente mi maestro o mi maestra va a tener mi mirada, que no solamente tengo que ver el servicio educativo, la parte de la infraestructura, la parte de los servicios, la parte de lo administrativo. O sea, son varias cosas que difícilmente va a haber una empatía en la totalidad. Pero sí debemos de tener claro que somos igual de importantes, que nuestra función es igual de relevante y sobre todo que abona a que estemos en una mejor convivencia y sobre todo pues en el bienestar de nuestros estudiantes, y obviamente ellos y ellas deben de tener la claridad de la importancia, ya sean niños, niñas o adolescentes, jóvenes, de lo importante que es su voz, su participación, ¿no? Y eso va a depender de las prácticas que hagamos todos y todas desde nuestra función, ¿no? Entonces esa sería mi participación. Gracias. Muchas gracias, Gustavo. Creo que Shilian había levantado la mano un momentito. A ver. Sí, me encantó y creo que resuena mucho lo que acaba de decir el profesor Gustavo. Y les voy a hablar un poco de... Lo que vamos a hacer para ir cerrando, si les parece, es que hagamos una pequeña intervención final, como digamos de 1 minuto, estimados y estimadas conferencistas o platicadores de hoy. El minuto de oro final, ¿no? Aquellos elementos que ustedes quisieran decir: de toda nuestra experiencia me quedo con esto, ¿no? O quiero decir esto, ¿no? Quiero que se quede esto en el espacio para todos y para todas. Y con eso cerramos. Entonces, no sé si arrancamos con Nayade. Y gracias, Daniela. Un abrazo grande para ti. Gustavo, démosle. Bien, pues a mí me gustaría rescatar dos ideas centrales que me hicieron mucho ruido. Bueno, más que ideas centrales es 2 planteamientos. La primera es que nosotras como transformadores también de conflictos, no estamos fuera de ellos ni estamos libres de tensión. En muchas ocasiones nosotros también formamos parte del mismo, y la manera en que intervenimos o inclusive cómo podemos llamar a alguien más para que pueda resolver o intervenir, pues es importante, ¿no? Porque como seres humanos y como personas diversas, pues también vamos a tener desavenencias o situaciones diversas en puntos de vista, ¿no? Entonces, eso es la primera, que nosotras no estamos fuera del conflicto tampoco, ni de la tensión. Y la segunda es coincidir con lo que mencionabas, Esteban. El conocimiento, si no se comparte, no sirve. El conocimiento, podemos tener ideas magníficas, una creatividad muy, muy importante, o dentro de nuestra escuela, o dentro de nuestro salón, pero tenemos que trascenderlo con nuestros colegas, en nuestros espacios, en nuestros contextos, y es ahí donde va a tener un significado mayor, y es ahí también cuando vamos a ir poniendo nuestro granito de arena. Y aunado en esto, pues me gustaría compartir con todas nuestras asistentes
que de estas actividades, pues también hice un canal de YouTube donde no nada más me ponía a comunicar ciertas actividades de la escuela con las familias, sino también con otros colegas sobre temas en general. Entonces, hay un área donde doy comunicados a las familias sobre ciertas prácticas de la escuela y avances y cómo íbamos en la pandemia. Y hay otra lista de reproducción de videos donde hay temas específicos que a lo mejor me considero con un poquito de experiencia y que me gusta compartirlo con las colegas, con los colegas. Entonces, quien guste, pues puede buscar en YouTube Maestro Gustavo Luna Oficial y ojalá algo de lo que está ahí les pueda servir. Y pues agradezco nuevamente mi participación y que me hayan invitado a esta interesante conversación. Muchas gracias. Gracias a ti, Gustavo, por supuesto que sí. Pueden también escribirlo en el chat para que si las personas desean entrar directamente en el link puedan hacerlo.